Curiosidades del Dakar. Una vez más, aquí en Cortas, vamos a hablar de curiosidades y anécdotas del Dakar. Este Dakar 2013 ya ha finalizado y nos encanta que Nacho Salvador, que ha corrido 5 Dakares, nos cuente esas batallitas, esas cosas que suceden que no siempre salen a la luz, y nosotros estamos encantados de que nos las cuente. Nacho Salvador, director de la revista Autoverde y colaborador del 4x4.com, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, aquí a contar batallitas de abuela. Bueno, que son siempre muy interesantes, ¿eh? Para la gente que, como yo, por ejemplo, no ha vivido un Dakar de cerca, me parecen cosas súper graciosas, peligrosas, y a veces se te queda la cara como diciendo, pero bueno, ¿esto es posible? Sí, a ver, todo es posible en el Dakar. Todo es posible en el Dakar. Pues como hemos escuchado, vamos a hablar, si te parece, de las curiosidades del Dakar. Y hoy yo voy a preguntarte una cosa que está llamando mucho la atención quizá en este Dakar, y es parte del equipamiento de los coches, que es el ID-Track. Cuéntanos exactamente qué es esto, Nacho. Vale, el ID-Track es un sistema de seguridad que lo que hace es avisarte cuando tienes un coche cerca. Llevas un botón que lo pulsas y entonces si estás en un radio, me parece recordar que es de 500 metros, o te empieza a pitar o se te enciende una luz roja, o las dos cosas. Puedes elegir o llevar los dos sistemas o llevar uno u otro. Pero eso te pita, imagino que en el coche no lo oirás, ¿no? Sí lo oyes, porque es un sonido muy agudo, muy desagradable. Entonces cuando pita suena un montón, es decir, lo oyes. Si te pitan, lo oyes. Es más, hay veces, yo recuerdo en una etapa de Marruecos, que entramos en una zona de Fes y íbamos como 8 coches metidos en el Fes, todos muy cerca unos de otros. Todo el mundo se puso a tocar el ID-Track y era súper desagradable. Estabas deseando salir de ahí porque no sabías si era uno que venía detrás, si era el de delante que estaba pitando al otro que tenía delante, porque claro, si vas 3 coches en fila, si el de delante pita al primero, también te pita a ti. Claro. Entonces, claro, no sabes si es que te viene uno por detrás o es que es el de delante que está pitando. Y entonces, por reglamento, una vez que a ti te suena el invento, ¿qué tienes que apartarte o qué? Sí. Ya. Te tienes que dejar pasar. ¿Y eso se hace? Sí, se deja pasar. Y luego aparte... Oye, perdona que te interrumpa. ¿A ti te ha pitado alguna vez el ID-Track con un camión detrás? No, nunca. Solo me ha adelantado una vez un camión. Fue en una etapa que era en Mauritania, muy abierta, y oímos un ruido, pensábamos que era el coche, que le pasaba algo, y ya de pronto vimos una sombra y era un camión que nos adelantó. Y luego aparte, a ver, todo esto forma parte de un conjunto de seguridad. Eso también es una caja negra con la que la organización te sigue. Es decir, en todo momento sabe dónde estás. Y desde vía GPS, desde una pantalla en París, van viendo dónde están todos los participantes, que eso es lo más importante. Imagino que será pues como los aviones, ¿no? Si tienes a lo mejor me estoy equivocando, una deceleración importante, saltará una alarma o algo. Sí, cuando tienes una deceleración importante, el propio sistema ve que has tenido una deceleración, y si en los siguientes segundos no te pones en marcha, lleva un altavoz desde el que te llaman y te preguntan si ha pasado algo, que también te das un buen susto, o si te quedas parado, te das un buen susto. Yo recuerdo una vez que habíamos parado, no sé si a cambiar una rueda o que habíamos tenido una pequeña avería, y de pronto ya una señora habla, digo, ¿y aquí quién hay? Si estamos solos, ¿quién está hablando? Y era el ID-Track, que nos estaban preguntando si teníamos algún problema. Dijimos que era una avería, que estábamos bien y que en 10 minutos nos poníamos en marcha, y ya está. Pero a nivel de seguridad es muy importante. Vamos, que cierto es que el Dakar tiene bastantes medidas de seguridad para evitar cosas serias. Sí, muchísimas. La verdad es que yo hay una cosa que digo siempre: la inscripción en un Dakar es cara, porque no sé cuánto está ahora, pero son algo más de 6.000 euros por persona. Pero lo que pagas, tienes la compensación de tener una organización muy grande, de tener unos bivacs muy bien montados, de tener unas cenas muy buenas. Es decir, que lo que pagas lo recibes. Esa era otra de las preguntas que te quería hacer, que mucha gente se pregunta: ¿puedo participar en un Dakar? ¿Qué me hace falta para participar en un Dakar? ¿Tengo que ser profesional o solo tengo que tener dinero? Pues teniendo dinero y un coche puedes participar.
La verdad es que te sacas una licencia, tu coche... A ver, lo ideal es haber participado antes en otras carreras para no llegar de golpe al Dakar. Eso le pasa a mucha gente que nunca ha participado en otras carreras o nunca habitualmente lo hace, llegan al Dakar y se quedan en la etapa prólogo. Eso es tirar el dinero. Te quedas en la etapa prólogo, pero ¿tan difícil es, Nacho? A ver, hay veces que sí. Si no estás preparado, en cualquier momento te puedes quedar tirado. Porque además ves, es una carrera en la que hay muchos profesionales. Desde hace 8 o 9 años que empezaron a llegar bastantes marcas y había bastante competencia, los de adelante empezaban a correr mucho. Eso va tirando de los que van en la parte media y los de la parte media tiran de los de atrás. Entonces, si no tienes experiencia en competición, te llevas por ese efecto acordeón, y si no sabes pararlo, vas por encima de tus posibilidades, de las tuyas o las de tu coche, y entonces pues puedes tener un accidente, arrancar una rueda, tener una avería mecánica. Y para participar en el Dakar, ¿qué tienes que tener? Un coche, en el caso de que vayas a participar en coche, y tienes que llevar una asistencia contratada, o tú puedes ir a tu aire. Hombre, tú puedes ir a tu aire, que es la manera menos recomendable que de hacerlo, porque al final acabas agotado. Lo ideal es por lo menos contratar una pequeña asistencia a alguno de los equipos que llevan camiones, que te lleven piezas, y el poder tener un mecánico que te eche una mano en los finales de etapa. Y un coche, ya has dicho que la inscripción ronda los 6.000 euros. Un coche, digamos, por ejemplo, la categoría de serie preparados como la que corre Xavi Foch, ¿cuánto sale? Pues depende de lo que te gastes en la preparación. La preparación más básica, que son unas barras, unos baquets, vamos, lo obligatorio, estamos hablando de unos 10-15.000 euros de preparación. Lo que pasa que lo ideal para correr con un coche de serie es desmontarlo entero, reforzarlo entero, ponerle unos amortiguadores buenos, que eso es fundamental, la amortiguación, si hace una serie de cosas que a lo mejor te vas a entre 60 y 100.000 euros. Y si abandonas en la prólogo, como dices, no te devuelven nada. No te devuelven nada. Es más, ahora no sé cómo es, porque todo esto ha cambiado con el Dakar sudamericano, pero cuando el Dakar se hacía en África, antes de salir tenías que decir cuánta gasolina ibas a necesitar en el rally, porque en muchos sitios no había combustible y te lo llevaba la organización. Entonces tú decidías desde Europa qué gasolina llevabas, la pagabas y te la llevaban, y si abandonabas, ese dinero no lo recuperabas, y estamos hablando de a 3 euros el litro en bidones de 200 litros. Casi nada, o sea, puede ser una catástrofe, debe ser horroroso el hacer una inversión importante para que en la primera o la segunda etapa te vuelvas para casa, debe ser... Sí, muchos equipos privados lo que hacían era, las primeras etapas de Marruecos, utilizaban combustible de gasolineras. En Mauritania, que empezaban los problemas, aprovechaban los que habían abandonado para recomprar esa gasolina a equipos, o incluso si había desaparecido el equipo entero, ahí estaban los bidones y los cogías. Ya para finalizar en las curiosidades del Dakar, ¿los horarios del Dakar son estrictos, son muy complicados, son difíciles? A ver, lo que se madruga mucho. Todo depende de si la etapa empieza, la especial, empieza cerca del campamento o empieza lejos. Si empieza lejos, sabes que te vas a dar un madrugón de narices. Yo recuerdo, había una etapa típica del Dakar africano, que era la que pasaba a Mauritania, que se hacía un enlace de 300 y pico kilómetros por pista desde Smara, y ha habido días que estábamos a la 1:30 de la mañana ya montados en el coche para hacer el enlace, y las motos habían salido antes. Y una más. Que me encanta preguntar estas cosas. ¿No piensas, Nacho, vale que los oficiales evidentemente están súper preparados, tienen mucho dinero, pero no le quitan gracia al Dakar? ¿No sería una competición más interesante si estuviesen ahí todos al mismo nivel y participar por la propia aventura y por los propios la propia pericia de los pilotos y los copilotos? A ver, al mismo nivel no vas a estar nunca cuando es una competición en la que hay máquinas. Al final las máquinas, cuanto más dinero te gastes, mejor máquina tienes. Con lo cual, si no hubiera pilotos oficiales, habría pilotos privados que irían, pues como Novisky, que ha quedado el cero, no es un piloto oficial, es un señor ruso que tiene mucho dinero, ha llevado X-Ride, ha pagado y ha corrido.
Con lo cual, y ha quedado tercero habiendo un montón de pilotos oficiales. Sí, yo creo que no. Y además los pilotos oficiales lo que hace es traer repercusión a la carrera. Y si la carrera tiene repercusión, es bueno para todos. Porque que esté Carlos Sainz hace que haya una televisión y hace que haya más noticias del Dakar. Y si hay más noticias del Dakar, están más pendientes de todo el mundo. Y si tú con un equipo modesto estás ahí, pues a lo mejor coges algo de esa repercusión. Bueno, pues vamos a dejar las curiosidades y si te parece damos un salto y nos metemos en las anécdotas del Dakar, que siempre son muy graciosas. Vamos a ir viendo fotos tuyas de alguna competición, algún accidente. Vamos a ver, Nacho, si te parece, un vídeo de Robbie Gordon volcando y ahora hablamos. Bueno, Nacho, has visto que cae de morros y vuelca. Esto es complicado, ¿no? O sea, debe ser un golpe seco y duro, porque tú has sufrido uno parecido, ¿no? Sí, la verdad es que el golpe es me tiene la suerte que es en arena, pero es un golpe muy seco, es un golpe de chasis. Deceleras de la velocidad que lleves a cero en milésimas de segundo, con lo cual te haces daño porque te quedas colgado de los cinturones y no te da tiempo a apretar con las piernas. Te hace bastante daño. La verdad es que en esta imagen se ve que, a ver, Gordon iba muy presionado al principio del rally porque quería ganar a Nasser como fuera, pero también es verdad que tiene muy mala suerte porque si te fijas en el vídeo, hay una moto delante que en un momento dado está a la derecha y se la ve que baja y que hace que desaparece. Entonces, pero cuando él llega, la moto está ya al otro lado y parece que está en el mismo plano, con lo cual parece que es completamente liso. Yo creo que ese es el error que cometió, el no ver antes que la moto había desaparecido y que había un cortado. A determinada hora del día, en las dunas tienes que ir con muchísimo cuidado porque como no se ve el relieve te pueden pasar esas cosas. No, es que además debe ser un salto importante porque ¿a qué velocidad puede ir ahí? ¿A 100? ¿120 quizá? Sí, 100, 120, sí, la verdad es que la velocidad ahí no es importante. Es más, a lo mejor si hubiera ido más deprisa no habría caído tan de morro. Y nunca se puede saber. Lo que es espectacular también, la imagen de dentro, como una vez que ha volcado, se cae todo lo que hay por ahí, las botellas de agua, todo sale disparado y te quedas boca abajo. Sí, la verdad es que, a ver, cuando tienes yo solo he volcado una vez y luego te pasa todo por la mente muy despacio, pero vas viendo como todo lo que llevas en el coche sale volando y ves los bolis, el libro de ruta, todo vuela y entonces luego vuelve, es decir, es como una batidora, es como si te metes dentro de una lavadora con un montón de cosas y todo va volando y te va pasando por alrededor. Y el copiloto, en este caso, porque siempre el piloto, como va llevando el coche, aunque no te esperes el vuelco, ¿no? Lo ves venir, ¿no? Pero el copiloto que va leyendo sus notas, en el momento que ya ves que estás volando y te la vas a pegar, ¿qué haces? Apretar con las piernas, es decir, tus únicos puntos de apoyo son las piernas, con lo cual llevas un reposapiés bastante consistente. Tienes que apretar. Ahí es fundamental la comunicación entre uno y otro. Es decir, porque claro, el copiloto va leyendo. Y si el piloto no le avisa de que hay un peligro es cuando se puede hacer daño. Entonces, cuando ves que te puedes hacer daño, tienes que tener una clave que te diga que aprietes las piernas, que te puedes dar un golpe. ¿Qué dices? Ostras, ¿no la pegamos? Lo que sea, lo que te has pactado. Es decir, Carlos, o ojo, o aprieta, no sé. Pero te tiene que salir solo, porque si no, a ver, cuando vas despistado y pasas mucho tiempo leyendo, con lo cual no vas viendo lo que pasa, si tienes un golpe de esos, que hay una deceleración tan fuerte,
no te da tiempo a prepararte y es cuando te puedes hacer daño. Ahora volvemos al vuelco y al percance que tuviste tú en un Dakar, pero quería preguntarte también sobre Gordon, porque es muy espectacular. Hay otro vídeo que está circulando que se le ve a toda velocidad por una pista que para mí me parece estrecha, tú dices que no, pero a toda velocidad, y pega un salto enorme que luego se imagina uno que cae bien, pero es que es impresionante ver ese coche a esa velocidad, que yo no sé a qué velocidad irá, ahora me dirás, Nacho. Ahí yo, si fuese copiloto, iría rezando. No, a ver, deprisa va, porque a ver, es muy difícil calcular, pero tranquilamente va a 180 kilómetros por hora. Lo que pasa que es una pista súper ancha, tú dices que es muy estrecha, pero es súper ancha. A mí me parece muy estrecha, para la velocidad que va me parece estrechísima. Y sobre todo lisa, esas pistas es donde aprovechas a descansar el cuello, porque claro, como vas todo el rato leyendo, tienes que ir muy tenso para no hacerte daño en el cuello. Entonces esas pistas tan lisas, aprovechas y descansas. Y es que ni te das cuenta. La verdad es que luego cuando vas en un coche de carreras, a no ser que mires el GPS, que es donde ves la velocidad real que llevas, no eres consciente desde dentro de la velocidad que se lleva. Y luego hay otra cosa, esa pista no hay nada alrededor, hay una vallita. Y hay muchas veces que vas a esa velocidad por pistas más estrechas y con árboles a los lados, que eso sí que es algo más peligrosillo. Eso sí que tiene que dar miedo, la verdad. Bueno, volviendo al vuelco y al percance que tuviste tú en el Dakar, que cuéntanos cómo fue, Nacho, porque ahora estamos viendo la foto de tu cara de dolor, porque la verdad es que se te ve sufrir. Y cuéntanos cómo fue. Fue algo similar a lo de Gordon, pero creo que caíste sobre las 4 ruedas, ¿no? No, fue una tontería, fue que se había quedado suelto un latiguillo de freno y venías por una pista muy deprisa y el libro de ruta indicaba peligro 3 porque había eran como unos dubis de un circuito de motocross, así muy seguidos, entonces había que frenar mucho. Al ir a frenar se soltó el latiguillo, se fue la presión, el coche no frenó, saltamos por encima de todos los dubis y íbamos bastante deprisa, no sé si iríamos a 120, 130 y chocamos contra el último de morro. Si pegamos un golpe de chasis, que ahí te llevas tú todo el golpe. Yo sí lo vi venir, yo apreté, pero ese coche tenía un problema y es que el diseño para los que iban dentro era muy crítico. ¿Qué coche era, Nacho? ¿Qué coche era? Eran los Nissan sudafricanos. Estaban muy bien hechos, eran muy competitivos, pero para que el motor fuera centrado tenías que ir sentado de lado. ¿Eso qué quiere decir? Y no había sitio para los pies, llevabas un pie encima del otro. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que al pegar el impacto, toda la fuerza la hice con una sola pierna. A lo mejor si no lo hubiera visto me hubiera hecho menos daño. Entonces, al hacer fuerza con esa pierna y pegar un golpe de chasis, me rompí todos los músculos desde el talón hasta casi el cuello del lado izquierdo del cuerpo. Todo el lado izquierdo, veías las radiografías y era una mancha negra de músculos que se habían machacado en el impacto. Y cuando estás tumbado en el suelo, ¿qué piensas ahí en medio de la nada? Yo me asusté. Un susto de muerte, ¿no? Me asusté cuando vi que no podía salir solo del coche, me tuvo que sacar Marc. Y luego ya cuando estaba en el suelo, yo le decía a Marc, esto no es nada, no te preocupes, que en un rato me pongo bien. Y yo sobre todo estaba preocupado por dejarle a él solo. Porque claro, a mí me pagaban para ir con Marc Blázquez y porque claro, yo era el que tenía experiencia en la carrera y él se iba a quedar solo en mitad de la sabana. Y lo que yo pensaba es, no puedo dejar a este tío solo. Y es más, luego cuando vino el médico, lo primero que hizo fue regañarme porque estaba fumando un cigarrito. Sí, se ve en la foto ahí la publicidad subliminal. El médico me dijo, a ver, aparentemente no es muy grave, pero te tenemos que evacuar en el helicóptero. Y yo le dije que no, que era imposible, que tenía que estar con él. Y estuvimos casi media hora discutiendo que si vienes, que si no vienes, que si vienes, que si no vienes. Y al final me convenció, me dijo que no me preocupase, que la organización era muy grande, que ellos iban a decir a París que estuvieran atentos a las evoluciones de ese coche para ver dónde estaba y que él no iba a estar nunca solo. Entonces pues ya me monté, me llevaron hasta otro sitio para cambiarme de helicóptero y ya a partir de ese momento perdí el conocimiento, ¿no? En un momento dado, y ya me metieron un chute de morfina y no me acuerdo de nada más. Y así fue, fueron a buscar a Marc. Marc lo que hizo, que es lo que le dije yo, que volviera en sentido contrario una vez hubiera pasado el último participante,
porque era muy pronto, era el kilómetro 20 o 25 de la etapa, y que avisara por el teléfono satélite al equipo para que le estuvieran esperando allí. Y es lo que hicieron, lo que pasa que en hacer esos 20 y tantos kilómetros me parece que tardó 3 o 4 horas, tardó un montón porque se iba perdiendo, creo que lo pasó un poco mal. Y cuando tienes el accidente, ¿cómo se procede? ¿Llamas por el teléfono satélite? Señores, tenemos un problema, vengan a buscarnos. No, llamas por el Iritrack, tiene un botoncito que tienes una llamada directamente a Francia. Y nada, Marc llamó, yo le dije que no lo hiciera, que no pasaba nada, llamó y ya enseguida, nada, a los 5 minutos había 2 helicópteros allí. Impresionante, como una película de estas de los americanos en Vietnam que empiezan a llegar helicópteros de todos lados. Yo estaba tirado en el suelo y pensaba, la que estamos liando aquí. Y luego la verdad es que era más serio de lo que yo pensaba y lo hicieron bien en evacuarme porque la verdad es que tenía la espalda un poco fastidiada. ¿Cuánto tiempo estuviste convaleciente? 6 meses de recuperación. Pues fue la cosa grave, ¿eh? Sí, bueno, son cosas de las carreras. Bueno, Nacho, lo vamos a dejar aquí. Nos tiraríamos horas y horas y horas y horas, pero tenemos que dejarlo. Yo no sé si algún día haremos programas de vez en cuando de las anécdotas del Dakar, porque tenemos para contar 1000 historias. Nacho Salvador, muchísimas gracias por contarnos estas peripecias y nada, seguiremos disfrutando del Dakar contigo. Venga, gracias, Carlos.